Hola, qué maravilla estar aquí ya. Veo que hay muchas personas que han empezado a compartir este evento, y quiero, antes de empezar con Aquí Ahora con Bhagavan Ichaya, quiero empezar por agradecer infinitamente a todos los que han hecho posible esta directa. Empezar por agradecer infinitamente a Lía Videos, que es donde me desempeño ahora, junto con Aramí Fonseca, con el amado hermano Aramí Fonseca, que me ha ayudado inmensamente a preparar esto. Estoy muy emocionado de saber que vamos a tener un tiempo para compartir y quizás tener algunas ideas para próximas transmisiones, para próximas directas. Quiero también agradecer a todo el equipo de Lía Videos, a Yami, a Froilén, a Felipe, a Hanlet, a tantas personas que han estado ahí apoyando. Hola, Michelle, gracias por incorporarte. Gracias. Y nada, el equipo de Lía Videos, que es como una familia, a Reylis, esa mujer maravillosa también, que es parte de la cabeza que guía Lía Videos. También quiero aprovechar hoy, domingo, para felicitar a Danay Núñez. Saludos, hermano Aramí. Sí, es un honor para mí también. Aramí me saluda diciendo: hermano, es un honor estar con usted. Pues es mutuo, hermano. Y decía que quiero saludar a Danay Núñez, que ha sido para mí como una especie de ejemplo de ir más allá. Gracias, Elsie. Gracias, Elsie, por el espagueti. Gracias, Rayleigh. Gracias, Rita. Yo también estoy muy agradecido. Silent, gracias. Pues como decía, felicitar a Danay Núñez, que hoy es su cumpleaños. Felicitar también a Carlos René Aguilera, que está cumpliendo años también. Hermano Aníbal, gracias por estar aquí ahora conmigo. Qué orgullo para mí también. Le amo. Y bueno, Gustavo, a ti también te agradezco por ser parte del equipo de Lía Videos. Rafael, que se me quedaba. Y tantas personas que han hecho posible también que yo esté ahí. Aquí ahora, ¿de qué va Aquí Ahora? Pues Aquí Ahora va de estar presentes, de compartir cada domingo un tema que pueda servirles para la expansión de la conciencia, un tema que quizás le dé un tono diferente al modo de vivir. Aquí Ahora, eso es lo que pretende. En principio vamos a hacerlo de este modo, con directas, y luego vamos a ir ampliando la posibilidad de hacerlo más amplio por YouTube, quizás un programa de televisión. Ya vemos qué va saliendo. Anisley, gracias por incorporarte, mi amor. Buenas tardes. Y lo que vamos a tocar en Aquí Ahora es precisamente temas para estar presente. Así de simple. Y como dice Tomás Montoya, que me lo recordó, gracias Tomás, a ti también, la conga lo dice, esa sabiduría popular. Es ahora, es ahora. Bueno, la conga no dice es ahora, es ahora. La conga dice es ahora, es ahora. Pero en esa sabiduría popular, pues está también la sabiduría de querer vivir, de gozar el momento presente. Ibis, mi amor, gracias por estar aquí ahora conmigo. Bueno,
El tema de hoy, el máximo deseo de tu corazón. ¿Cuál es ese gran deseo de tu corazón? Quizás nunca te habías hecho esa pregunta, o quizás te habías hecho la pregunta pero no te la habías planteado de una manera diferente. Porque a veces ponemos un deseo de algo externo. Suba aquí, muy bien, mi amor. He aquí, he ahora. Pues de lo que se trata el máximo deseo de tu corazón. Yo recuerdo cuando yo era niño, más niño, mi generación en esa infancia, pues tenía como un deseo muy grande de ser cosmonauta. La ilusión de cosmonauta, de ser cosmonauta. Y esa ilusión quizás también estaba muy marcada de que era lo que estaba en el momento en boga, ¿no? El ser cosmonauta. Era como algo muy grande. Y esa ilusión de ser cosmonauta quizá venía del deseo de lo que estábamos viviendo en ese momento como niños, pues era seguir en el juego. Entonces fuimos creciendo, y el ánimo de juego fue desapareciendo. El deseo de jugar fue desapareciendo y empezamos a tomarnos muy en serio la vida. Y por tomarnos muy en serio la vida, fue que empezamos a poner ese gran deseo de nuestro corazón fuera. Cuando sea grande voy a ser feliz. Hubo un momento de mi vida que yo quería tener 16 años para poder entrar al cine a ver las... Amados míos, solo un pequeñito problema técnico, pero ya estoy de vuelta. Bien, estaba diciendo algo acerca del máximo deseo, el más grande deseo de tu corazón. Bueno, lo que hicimos fue que cuando empezamos a crecer, nuestra inocencia, ese ánimo de juego que siempre hemos tenido de niño, pues lo fuimos perdiendo. Nos empezamos a tomar la vida en serio. ¿Tú sabes qué yo hubiera hecho en otro momento si me hubiera pasado esto? Yo que venía cargando con tanta ira y con tanta violencia en mi existencia, hubiera estrellado el teléfono y me hubiera en las miles de vírgenes. Pero la vida siempre te pone como que en una prueba, ¿no? Como para que reconozcas que hay más. Entonces, lo que hicimos fue que pusimos nuestra atención hacia afuera, creyendo que algo de afuera iba a completar lo que estábamos buscando. La casa, la pareja, el hijo, el dinero, la salud, todo eso que pensamos que es lo que nos va a dar la felicidad. Y resulta que no está mal desear nada de eso. El tema está en que si dejas tu felicidad a esos aspectos de la vida que son externos, pues simplemente lo que va a pasar es que vas a estar toda tu vida saltando de deseo en deseo. Gracias, Carlos, hermano. Es un honor para mí compartir ahora contigo. Entonces, hay una posibilidad de vivir la vida de otra manera, sin dejar de tener todos los deseos que tú quieras. Lo que no vas a estar atado al apego de la concreción de ese deseo, al resultado de ese deseo. Porque a veces eso es lo que hacemos. Nos apegamos al resultado del deseo. Por ejemplo, yo conozco personas que hace 2 años me decían, yo tengo un deseo de tomarme unas vacaciones de 1 año completo en mi casa para compartir con mi familia y demás. ¿Qué creen que pasó? ¡Tan! Llegó la COVID. Y entonces esas personas se vieron obligadas a estar en casa. ¿Y qué crees que pasó? Pues estaban cumpliendo un deseo, pero al mismo tiempo ya no querían ese deseo.
o lo querían de otra manera. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de que nada externo condicione tu felicidad. No está mal disfrutar de las cosas externas. Lo que si dejas que las cosas externas condicionen tu felicidad, pues entonces te vas a pasar la vida siendo un eterno amargado. Y lo peor de todo es que le vas a amargar la vida a los demás. Entonces, yo he experimentado la felicidad de varias maneras. Una es la felicidad que he sentido cuando he recibido un reconocimiento, cuando he recibido un premio, la felicidad que recibí cuando nació mi hijo, la felicidad de estar construyendo mi casa, en parte gracias también a Tomás, el tanque de agua. Esos son momentos de felicidad y también nos mordimos la idea de que la felicidad, porque lo escuchamos decir a nuestros padres, o porque escuchamos en la radio, o porque escuchamos, o porque vimos en una telenovela, o porque lo leímos en un libro, nos casamos con la idea de que la felicidad son solo momentos en la vida. Y como nos casamos con esa idea, pues la convertimos en una creencia. Gracias, Quiquito, Efraín, por estar grabando. Pues ya te tengo aquí, hermano. Entonces, ese es un tipo de felicidad que puede llegar a nuestra vida. La otra felicidad es una felicidad basada en alguna sustancia que podemos consumir y que nos da esa felicidad del momento. Imaginemos una botella de ron. Te tomaste una botella de ron y te sentiste inmensamente feliz mientras te estabas tomando la botella de ron. Pero resulta que a veces la resaca es mucho más duradera que la felicidad que te dio el momentico en que estaba tomándote el ron. Montoto, hermano, gracias por incorporarte también. Entonces, esa felicidad no es la felicidad que te lleva a la dicha, que es como otro estadio de la felicidad. Cuando tú eres feliz, porque lo eliges, porque lo decides, porque decides poner como el máximo deseo de tu corazón estar en paz, porque pones como máximo deseo de tu corazón ser feliz, entonces la vida se va coloreando de otra manera. Porque sea lo que sea que tú hagas, no importa si el internet se cae, no importa si no tienes datos móviles, no importa si hay COVID, no importa lo que esté ocurriendo fuera de ti, lo que vas a percibir es que esa felicidad que solo depende de tu elección no va a estar condicionada. Y como esa felicidad no está condicionada, pues solo depende de tu elección, de que voy a ser feliz porque sí. Y esa felicidad que aparentemente no tiene ninguna causa, o que no tiene ninguna causa, es el derecho de nacimiento de toda la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente que se nos olvidó. Empezamos a crecer y se nos fue olvidando esa felicidad que de niños teníamos. Y no porque simplemente de niños no te vas a preocupar por cosas que se preocupan o se ocupan tus padres. No, de niño lo que pasaba era que el ánimo de juego era natural. La inocencia de descubrir el día a día, la inocencia de descubrir el momento presente es en ese momento natural. Porque los niños viven aquí ahora. Gracias a ti también, Alicia, mi amor. Entonces, cuando tú decides que vas a tener como máximo deseo algo como la paz, tu paz, algo como ser feliz sin importar lo que esté ocurriendo, estar al servicio sin importar lo que esté ocurriendo, pues simplemente lo que va a ocurrir es
que ese enfoque que tienes acerca de ese máximo deseo va a ser muy latente. Si tú decides que la felicidad es tu máximo deseo, que la paz es tu máximo deseo, entonces vas a poner como prioridad ese máximo deseo. Y todo lo demás que va a estar ocurriendo en tu vida va a ser como un complemento, porque vas a estar trabajando feliz, vas a estar ganando dinero de modo feliz, vas a estar con una pareja de modo feliz, y si aún no estás ganando el dinero, no estás con una pareja o no tienes tu casa o no tienes tu hijo, de todos modos ya eres feliz. Harold, hermano, David desde Jerusalén. Gracias, hermano. Pues de eso se trata, de que tú decidas que tu máximo deseo no dependa de algo externo, de algo que esté fuera de ti, y que lo pongas como faro. Una vez que tú pones ese máximo deseo como faro, pues a eso le vas a dar la mayor importancia, que es tu derecho de nacimiento. Ser feliz, estar en paz. Viniste a vivir la vida, a experimentar la vida. Entonces tiene dos opciones. O experimentas la vida desde el sufrimiento, desde no estar presente disfrutando del momento que tienes, o sufres todo el tiempo. O tienes momentos esporádicos de felicidad, o porque te tomaste una botella de ron con tus amigos, o porque te ganaste un premio, o porque tuviste un hijo. Pero resulta, yo también te amo, Adris, que cuando tienes un hijo y sientes esa inmensa felicidad, pues se crean nuevas circunstancias. Y ya todos saben, los que tienen hijos, el compromiso que requiere atender a un hijo. Y entonces vienen las malas noches, las preocupaciones por el tema de si se enferma el niño, de si no tienes la comida para el niño y todo eso. Ahora bien, una vez que tú tienes muy bien definido que tu máximo deseo es inamovible y que nada externo pueda sacarte de esa felicidad, pues lo que vas a hacer sencillamente es que vas a dar prioridad a ese máximo deseo. No un 80%, no un 90%, sino un 100% de atención a ese máximo deseo. Y entonces vas a estar feliz, sea lo que sea que esté ocurriendo, sea lo que sea que se esté manifestando en las circunstancias de tu vida. Y desde esa felicidad vas a empezar a contagiar a todo el que te rodea. Y van a ver que sí, que hay una posibilidad de ir más allá de todos los condicionamientos que la mente nos propone. La vocecita que tenemos en la mente diciéndonos cosas que creemos que esa vocecita somos nosotros. Y no somos nosotros. Son los programas que han ido condicionando nuestra existencia. Entonces, la propuesta que te voy a dejar ahora es que pongas atención a eso que tú decidas que es el más grande deseo de tu corazón. Puede ser que una vez que tú tengas ya definido el máximo deseo de tu corazón y que ese deseo no dependa de nada externo, pues vas a tener ese máximo deseo muy cerca de ti. A veces se te va a olvidar, pero cuando notes que empiezas a poner atención en los detalles externos que no te dan una felicidad constante, pues simplemente vas a retomar poner atención a ese máximo deseo, a estar feliz, porque sí, sin ningún motivo. A veces lo que pasa es que cuando hay alguien que es feliz sin ningún motivo, normalmente lo que pasa es que dicen, este está borracho, o está fumado, o está loco. ¿Sí? Pues bien, bienvenidos a esta locura, a la locura de la felicidad, de la paz, de la quietud, a esa locura que es tu derecho de nacimiento. Entonces, de esto es lo que va aquí ahora. No puedes estar feliz si no estás aquí ahora. La felicidad
no es algo condicionado a algo externo, pero sí es algo que es tu elección de estar presente con lo que sea que esté llegando a tu vida. Desde ahí, el actuar va a ser diferente. Desde ahí, el actuar va a tener otro matiz. Desde ahí, el actuar va a ser de puro gozo, de pura alegría. Y cuando lo olvides, pues vas a tener el recordatorio inmediato. Porque mientras más olvides el compromiso que tienes con el más grande deseo de tu corazón, pues la vida se va a encargar de darte un recordatorio cada vez más grande. Así, amigos, es algo que les voy a dejar para que ustedes compartan. Gracias, Michelle Saray, por incorporarte, mi amor. Gracias por estar ahí. Sí, mi amor. 100% con tu potencial infinito. Así mismo. Entonces, vamos a estar haciendo esta directa los domingos. Y yo voy a proponerle que juguemos a proponer temas, que juguemos a compartir. Si quieren hacerlo por mi WhatsApp, mi número de WhatsApp es +53 58 02 34 43. A través de mi WhatsApp pueden compartirme cosas y a través de aquí también pueden compartir todo lo que quieran. Quiero agradecer infinitamente nuevamente al hermano Aramis por su paciencia, a Lía Videos, a todos mis grandes amigos que se han ido uniendo y que me saben perdonar porque tuve un problema técnico aquí. A lo mejor mi telefonito ya tengo que ir cambiándolo. Quizás eso es lo que está pasando. Y les propongo que mantengamos el contacto, que sigamos compartiendo, que en lo adelante demos prioridad a nuestro máximo deseo y que podamos compartir la maravilla de estar presentes, la maravilla de servirnos entre nosotros, de apoyarnos entre nosotros. Tonito, hermano, gracias, hermano. Entonces, de eso va la cosa, de compartirnos, de servirnos, de estar al servicio mutuamente. Gracias, hermanos, a mí por poner mi WhatsApp. Gracias. Entonces, hasta aquí esta directa, aquí ahora con Bhagavan y Shaya. El tema de aquí ahora en esta ocasión fue el máximo deseo de tu corazón. Los demás temas puedes proponerlo. Nuevamente, infinitamente agradecerles por haber estado, infinitamente por haber compartido, infinitamente por haber estado aquí y ahora conmigo. No permitas que algo externo tenga más atención que el más grande deseo de tu corazón. Gracias, infinitas gracias. Nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? Chao. Los amo. Les voy a dejar mi máximo deseo para ustedes. Deseo que desde todos los puntos de vista les vaya cada vez mejor, mejor y mejor. Los amo.